¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto saludarlos. Y bueno, pues ya estamos aquí otro domingo con el gusto de estar conectados, unidos a distancia, pero al final del día aquí estamos, como cada domingo, pues listos para compartir un rato acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestra charla del día de hoy. Y qué mejor que dándole gracias a Dios pues, por este día, por lo que nos ha dado, por esta semana que está terminando y la que comienza. Pero bueno, vamos a orar. Amado Señor, te queremos agradecer, Padre, por este día y este tiempo. Dios, tú guía todos los detalles, habla a nuestros corazones, a nuestras vidas, Dios. Dispón todos los detalles, Señor, para que pueda ser de gran bendición este tiempo. Gracias te damos en el nombre de Jesús, es porque te lo pedimos. Amén. Bien, pues vamos a comenzar entonces. Fíjense que preparando el tema que vamos a ver el día de hoy, en realidad comenzó con una idea sobre una charla que tuve hace algunos días con mi esposa, y se me quedó muy grabado la cuestión de este pasaje. Hay un pasaje que yo creo que los que, digamos, tienen ya tiempo leyendo la palabra de Dios, alimentándose de ella, tal vez coincidan conmigo en que hay un pasaje que yo creo que es de los consentidos de la gente. Es un pasaje que viene en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 de Mateo. Yo lo que te puedo decir es de los primeros pasajes, digamos, que tocaron de una manera muy definida y muy especial mi corazón hace ya más de 20 y tantos años, 27 años, que empecé a alimentarme en la palabra de Dios. Fue este pasaje, fue un pasaje que llamó mucho la atención a mi vida. Yo dije, Dios, yo quiero vivir así. Y para irme al detalle, si quieren, si tienen ahí sus Biblias, los que no, simplemente escuchen lo que vamos a leer, y además en pantalla va a salir el pasaje. El pasaje habla del capítulo 11 del Evangelio de Mateo, y nos vamos a ir al versículo 28, ¿ok? Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Sí? Entonces, inclusive voy a leer unos versículos antes y luego entramos a este versículo 28, que ahí es donde se va a desarrollar nuestra charla del día de hoy. Entonces dice así, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los niños y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas, dice, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y luego dice, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y luego viene algo muy especial. Se dirige hacia ti y hacia mí y dice lo siguiente: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí es donde me quiero detener. Podríamos hablar de todo el pasaje, pero básicamente quiero enfocarme en este punto, en este versículo 28. Dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Dice Dios que vayamos a Él todos los que estamos trabajados y cargados. Dice, y yo les daré descanso. Pensando en esto, te repito, yo creo que es de mis pasajes favoritos que me ha acompañado durante muchos años, siempre recordando que Dios me dice, oye, yo soy el que te va a dar descanso. Todas las cargas, todo lo trabajado que tú estés, ven conmigo y yo te voy a dar descanso. Y bueno, pues es profundizar un poco el día de hoy en este pasaje. Nos llevaría todo el día a platicar sobre este pasaje, pero analizando y pensando en esto, porque comentaba con mi esposa sobre lo importante que es ir a Dios.
Pero yo le decía, oye, vengan a mí los que están trabajados y cargados. No es de que de repente lleguemos simplemente y Dios, por favor, ayúdame con esto, y oramos un día y ahí queda, ¿no? Sino yo le comentaba que lo que yo entendía, ese venir a mí, es todo el tiempo. O sea, vengan a mí es, quédate aquí, o sea, permanece aquí. No es nada más por un instante. O sea, el pasaje o lo que Dios quiere que entendamos cuando dice vengan a mí es, ven y quédate aquí conmigo. O sea, permanezcamos en esa relación juntos. A veces lo leemos, decimos, no, pues sí, vengan a mí los que están trabajando. Ok, y Dios nos va a dar descanso. Entonces pensamos que es cuando tenemos un problema o alguna adversidad, es cuando pensamos que, ay, tengo que acudir a Dios porque tengo una dificultad. No, en realidad el pasaje habla de que debe ser algo constante, algo de todo el tiempo. Entonces conversamos esto y me quedé pues nuevamente con este pasaje, meditando en varios detalles. Fueron pasando los días y curiosamente estuve viviendo una situación también en estos días que tenía que ver con este pasaje. Bueno, yo así lo entendí y es algo que les quiero platicar, cómo se fueron dando las cosas. Estaba yo meditando en esto y orando y diciendo, Dios, a mí enséñame a mantenerme en ti, permanecer en ti, en tener un corazón dispuesto para escuchar lo que tú tienes para mí en todo momento. Los que tenemos tiempo estudiando la palabra de Dios sabemos lo importante que es alimentarnos todos los días de su palabra, todos los días. Ese alimentarnos es permanecer en esa relación con Él y es ir a Él todo el tiempo, y entonces empezamos a experimentar de manera sobrenatural, porque es un trabajo que Él hace en nuestras vidas, de tener paz, de tener descanso. Y me quise detener un poco en la parte donde dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Pues yo te diría, ¿quién no está trabajado? ¿Quién no está cargado? ¿Quién no tiene momentos complicados? Pues yo creo que todos. Yo creo que todos en algún momento tenemos estos momentos complicados y en estos momentos de repente reaccionamos, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo enfrentar el momento. Y bueno, pues quiero irme al detalle sobre un ejercicio. En estos días, semanas, yo te diría, donde he experimentado algunos momentos especiales. Yo creo que tú también, por toda esta situación que estamos viviendo, circunstancias que no esperábamos vivir, de que las actividades han ido cambiando. He tenido oportunidad de platicar con gente y que me preguntan, sabiendo que una buena parte de mi agenda es estar viajando, es estar saliendo, ¿no? Bueno, me decían así, oye, pero ¿qué ha pasado en tu vida? O sea, es decir, ¿has salido o no has salido? Le digo, no, pues tengo ya más de 2 meses y medio aquí en Guadalajara. Han cambiado, o se han dado cosas que yo no esperaba en mi casa, de gran bendición, en verdad, muchas enseñanzas increíbles que he vivido este tiempo con mi familia, mi trabajo, en mi relación con Dios. Y hay un aspecto, un área que en estas semanas he estado meditando y Dios también hablando a mi corazón. Y creí importante poderla compartir contigo porque creo que juntos podemos echar mano a esta enseñanza y darle gracias a Dios de que tenemos la manera de enfrentar las cosas, ¿no? Y te voy a decir una cosa, cuando dice aquí, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo decía, bueno, ¿qué ejemplo práctico podríamos utilizar para hablar sobre una carga? Es algo que venimos cargando y que ya lo traemos y que estamos trabajados en eso y que es tan pesada que ya no podemos caminar y que es muy difícil de sobrellevar una situación. O sea, ¿qué ejercicio práctico, digamos, pudiéramos tocar ahorita e ilustrar, digamos, lo que es una carga y cómo yo puedo estar trabajado? Entonces, pensando en esto, para una ilustración, no sé, de unos días para acá, 8 días para acá, 10 tal vez, empezó a salir un tema que yo no lo tenía planeado, pero en charlas que he tenido con algunos de ustedes, donde nos hemos reunido a platicar sobre situaciones,
fue saliendo este tema, ¿no? Este tema, y me voy a ir directamente al pasaje y luego voy a decir de qué tema estamos hablando para que sobre el pasaje de la Escritura entendamos de qué estamos hablando. Este pasaje está, si tú estás en el Evangelio de Mateo, puedes recorrer tu Biblia hacia el final, casi llegando a Apocalipsis, un poco antes de Apocalipsis, vas a encontrar las cartas de Juan, así se llaman. ¿Por qué son cartas? Porque son 3 cartas. Está la primera epístola o la primera carta de San Juan Apóstol. Viene la primera carta, la segunda carta y la tercera carta. Y aquí nos vamos a enfocar básicamente en el capítulo 2 de Primera de Juan. Entonces, si quieren, nos vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Y ahí vamos a leer este pasaje. No voy a empezar desde el versículo 1, sino ahí en su pantalla vienen los versículos que vamos a estudiar sobre este capítulo 2 del Evangelio de la primera carta de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. Vamos a empezar desde el 8, ¿ok? Ok, ahí vamos. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y aquí empieza el pasaje que tú vas a tener ahí y sobre el que vamos a estudiar. Y dice así: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Fíjate bien cómo lo dice Dios. Dice, el que dice que está en la luz, porque podemos pensar que vemos. Cuando hablamos de la luz podemos decir que vemos. Claro que aquí habla de la luz en el sentido de que vemos a Dios, de que conocemos a Dios, pero vamos a verlo también desde el punto de vista de que vemos. O sea, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, y vamos a traducirlo en este sentido, y está enojado constantemente con su hermano, no quiere ver a su hermano. Y cuando hablamos de hermano hablamos de cualquier persona. Vamos a ponernos, y este ejercicio va a ser importante que lo pongamos en esta perspectiva, porque nos va a ayudar a entender hacia dónde vamos. Es decir, si tú y yo pensamos que tenemos relación con Dios y además pensamos que tenemos la luz suficiente para caminar por esta vida y entendemos lo que sigue adelante y cómo movernos, pero estoy constantemente enojado con mi hermano, es decir, y como hermano vamos a ponerlo, estoy enojado pues sí, literal, a lo mejor con mi hermano, con mi hermana, a lo mejor con mi papá, con mi mamá, a lo mejor con mi cónyuge, o sea, con mi esposo, con mi esposa, estoy enojado con mi jefe, estoy enojado con la vida, ¿no? O sea, aborrece simplemente, estoy enojado por lo que me pasa. Dice aquí, está todavía en tinieblas. Y cuando hablamos de tinieblas, vamos a estudiarlo desde un punto de vista sencillo y simple. O sea, cuando escuchamos hablar de tinieblas, entendemos que es algo oscuro, algo donde no vemos. Entonces podemos entender que si estamos en esta relación con alguien, si lo quieres llamar como relación, en realidad no es una relación, pero me refiero a que si tú piensas que ves, si tú piensas que tienes la perspectiva para caminar en la vida, pero estás enojado con la vida, estás enojado con todo el mundo, te la pasas enojado, en realidad es como si no vieras, en realidad es como si yo no viera, como si estuviera en un lugar oscuro donde no veo nada, estoy pensando que veo, estoy pensando que estoy caminando, pero en realidad no veo nada, estoy en tinieblas, no avanzo. Y entonces no solamente no avanzo yo, sino no avanza nada de lo que hay a mi alrededor, no avanza ninguna relación, no puede prosperar nada. Entonces el versículo 10 dice así: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Lo que pasa es que si estamos en tinieblas, estamos en un lugar oscuro, pues podemos tropezar con cualquier cosa. Pero si tú prendes la luz, estando en un cuarto oscuro, tú prendes la luz, entonces ya puedes caminar y ya no tropiezas. Entonces aquí dice y aclara que el que ama a su hermano realmente ve. Es decir, el amar al hermano, el amar al cónyuge, al que está al lado, al que sea, es diferente al que no lo hace. Entonces dice así: el que dice que está en la luz y se enoja con la persona que tiene al lado, estoy
estoy haciendo el ejercicio, ¿no? Está todavía en oscuridad. Y luego el 11 vuelve a decir lo mismo, o en cierto sentido refuerza lo que dice el 9. El 11 dice: pero el que aborrece a la persona que tiene al lado está en la oscuridad o está en tinieblas. Y anda en tinieblas, o sea, no solamente está, sino vive así, vive en la oscuridad. Y anda en tinieblas es vive en la oscuridad. O sea, andar es sinónimo de caminar por esta vida. Entonces andamos. Mejor salimos, ahorita el día está soleado, domingo, a gusto, rico, para andar, pues no sé, ver pues, ¿no? Pero a lo mejor estoy en tinieblas. Es decir, en mi forma de andar en mi vida personal, de relacionarme con la gente, de andar en esa relación con la gente, a lo mejor estoy en tinieblas. No estoy viendo nada. Entonces dice aquí: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas o la oscuridad le han cegado los ojos. A mí me llamó la atención esto porque estudiando sobre la charla que teníamos para hoy, estudiando otros aspectos también que he estado llevando estos días, y charlas que he tenido con algunas personas, algunos amigos, comentaba hace unos días, y voy a empezar a poner algunos ejemplos. Comentaba con una persona sobre una relación sentimental que está estableciendo, llevando a cabo con alguna persona, ¿no? Yo le decía: bueno, ¿cómo vas? No, bueno, pues todo bien, ahí vamos. Es una persona pues que se desvive en algunas cosas por mí, tiene algunos detalles, esto, el otro, pero lo que no me encanta es que de repente se enoja y luego se enoja y como que se molesta. Yo luego tengo que ver y como que entiendo que está molesto, no me dice nada, pero entonces yo lo busco y oye, ¿qué tienes? No, pues es que el otro día y esto no me gustó y esto no me encantó, y yo, foco rojo. ¿Por qué? Porque lo que estamos estudiando el día de hoy, el ejercicio que estamos haciendo con respecto a la carga, es que el enojo puede ser un aspecto, puede ser una carga que tú puedes llevar en tu vida, que yo puedo llevar en mi vida. Se hace tan pesada que ya no puedo avanzar, que ya no puedo caminar. Entonces esa carga la voy llevando, estoy tratando de desalojarla, pero no puedo. ¿Por qué? Porque Dios dice que vayamos a Él y que solamente Él puede quitar nuestras cargas. Si el enojo es una carga con la cual se ha vivido por años, solamente Dios la puede quitar. Tal vez tú y yo podemos pensar que le echamos ganas, le echamos los kilos y ahí la vamos llevando, pero en realidad es una carga que solo Dios puede quitar, como muchas otras. Ahorita simplemente estamos estudiando una carga que podemos tener. Y esa carga nos puede provocar, pues al rato, tú imagínate que te ponen ahorita una mochila de 10 kilos, ¿no? Pues la vas llevando, ¿no? Y de repente te abren el cierre, ¿no? Y, oye, déjate, guardo eso también porque, pues, y entonces al rato ya traes 25 kilos en la espalda. Pues llega un momento en que dices: oye, no, ya, pues, por favor, o sea, que alguien me ayude, y quieres empezar a repartir las cargas y la gente: oye, no, mejor llévalo tú, y cada quien se quiere repartir las cargas que tenemos, ¿no? Y así caminamos por la vida, estamos en relaciones personales, sentimentales, lo que tú quieras, y nos queremos repartir las cargas y nadie las quiere agarrar porque pues, son cargas, ¿no? Entonces, tú imagínate que una de las cargas por las que andamos en la vida es el enojo, y que a lo mejor empieza como algo simple, como: ay, me molesté, pero de repente empieza a ser algo ya recurrente, algo ya parte de mi vida, un instrumento o una estrategia que utilizo para avanzar. Y llega un momento en que no me doy cuenta que este aspecto de mi vida no solamente es una carga, sino que empieza a destruir todo lo que está alrededor. Inclusive yo le comentaba a esta persona, yo le decía: pues hay que tener mucho cuidado, porque si están pensando o si la idea es finalmente concretar un hogar, o sea, un matrimonio, una relación, ya en forma, digamos, si dejan que el enojo entre a ese hogar, es cosa de tiempo
para que destruya ese hogar. Y le puse un ejemplo muy simple. Le dije, mire, es como aquella vivencia, y tengo una referencia, alguna vez me platicaron de un artista, de esos cantantes que se le ocurrió un día pues comprar un leoncito como una mascota, y pidió los permisos, y pues ya sabes que con lana, ¿no? Total, le dieron el permiso para que pudiera tener de mascota un león. Ya te imaginabas al principio, bueno, pues el leoncito y la melena y caminar, y bueno, pues después empezó a crecer, y pues ya en el jardín, y ya pues un área específica para el león porque era una cosa así, entonces ya había que guardarlo, pero pues aparentemente todo en calma, ¿no? Pero su hijo de 2 años, de repente, sin que ellos se dieran cuenta, salió un día al jardín, y al salir al jardín pues se fue a la jaula donde estaba el león, y pues no te platico lo que pasó. Una tragedia. Entonces, ¿por qué esta ilustración? Porque si tú y yo dejamos entrar el enojo como un pequeño leoncito, al rato va a acabar con toda la familia, va a acabar con el hogar, lo va a desmoronar, y no nos vamos a dar cuenta en qué momento, pero lo dejamos entrar como una cosita que no hacía daño, como que, ay, bueno, pues de repente nos enojamos. No. Si dejamos crecer esto, si esto se convierte ya en una carga, en algo que no nos permite avanzar, al rato destruye los hogares. Curiosamente, también hace unos días estudiaba con unos amigos, me estoy reuniendo con algunos amigos a leer la Biblia un rato entre semana, compartimos muy a gusto, leemos un pasaje, compartimos, alguien dice, bueno, yo recuerdo que este pasaje cuando leí entendí esto, Dios habló a mi vida sobre esto. A veces hay algunas preguntas que ayudo ahí a reforzar sobre dudas que hay del pasaje. Es un tiempo increíble. Y precisamente en esta semana nos tocó leer ese momento donde Jesús dice que Él llega, y es más, lo voy a leer. Dice que Jesús llega al templo, dice así. No lo busquen, yo lo voy a leer. Con los que ya estudié esto, bueno, ya saben dónde está. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, los echó para afuera, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Claro, Jesús se molestó. Sí, se enojó, se molestó. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo negocio de la casa de Dios. Es decir, ellos estaban haciendo algo equivocado. Y Él se molestó y dijo, oigan, esto no es así. En la casa de mi padre no pueden pasar estas cosas, no pueden hacer negocio con esto, no debe ser así. Se molestó. Pero si tú analizas lo que sigue adelante, ellos le dicen, los judíos respondieron, le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Es decir, ya Jesús se mete en una conversación con ellos sobre lo que estaba sucediendo y a qué se refería con que la casa es su padre y el celo de su casa lo consume, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es que Jesús no sostuvo un enojo constante y los fue a perseguir y no sé qué, y no, simplemente fue un momento de un enojo sobre una circunstancia de algo que había que corregir. ¿Por qué hago esta referencia? Porque a lo mejor te empiezan a quedar dudas, como a mí también tal vez, de que bueno, pero entonces, ¿cómo manejo esta situación? ¿Cómo manejo esta circunstancia en mi vida? ¿Y cuándo sé que es algo que no me está afectando? Y a lo mejor cuándo es algo que por reacción natural yo puedo tener. Porque efectivamente yo la puedo tener como una reacción natural. Es más, sucede, ¿no? Es como si de repente vas manejando y pues a lo mejor alguien se te cierra y tú, ¡ay! Y pues reaccionas, ¿no? Y qué mala onda, se me cerraron, ¿no? Pero eso es diferente, y dices, bueno, pues
X y ya te sigues, ¿no? Pero eso es diferente a que si de repente la aceleras y lo alcanzas y te le cierras y entonces se empiezan a tocar el claxon y... No, pues ya, o sea, ahí ya perdimos todos. Simplemente la reacción tú debes de entender, es normal que me pueda molestar algo, pero al final del día cuando ya lo utilizamos como una medida, como una forma de vida, como algo que simplemente es, yo me molesto cada vez que pasa algo que no me gusta, o algo de lo que no estoy de acuerdo, o algo, se convierte en un problema y después se convierte en una carga y ya no sé cómo manejarla. Entonces, y me gustaría leerte un dato, pues, estudiando todo esto, y quiero leerte una nota, finalmente escribiendo y tomando nota acerca del enojo. Y me gustaría leerte tal cual, para no perder idea del asunto. O sea, el enojo permanente hacia otra persona trae como resultado la pérdida de la capacidad para vivir en esta luz de Dios, como es el pasaje de primera de Juan, capítulo 2. ¿Okay? El enojo contra alguna persona nos empuja hacia las tinieblas, o sea, hacia la oscuridad, en donde estamos completamente aislados de la luz del amor de Dios. O sea, nos aislamos de la luz del amor de Dios. Entonces, cuando alguien te dice, oye, es que Dios te ama, pues no lo podemos entender porque estamos viviendo en esa oscuridad, porque el enojo nos ha consumido. Cuando vivimos enojados o cuando provocamos enojo en los corazones de otros, porque eso también puede ser que tú y yo provoquemos enojo en los corazones de otros, eso tampoco es correcto. Tendemos un velo, ¿sí?, de oscuridad sobre nuestros ojos que nos ciega completamente. Y no podemos ver el daño que le hacemos a los demás. No podemos ver el daño que le hacemos a los demás porque estamos en oscuridad y en tinieblas que ni siquiera nos damos cuenta del daño que le hacemos a los demás. Entonces, ya cuando de repente te das cuenta y resulta que tu cónyuge ya te dejó, ya se fue de la casa, reaccionas, oye, pues ¿qué pasó? Pues ¿qué le hice? ¿Qué le hiciste? Bueno, ni cuenta te diste, o sea, el enojo te consumió. Digo, en parte esta es la razón por la cual tantos hombres y mujeres, ¿no?, enojados o iracundos, porque la ira tiene que ver con el enojo, iracundos, no se despiertan al daño que le han hecho al hogar, hasta que las paredes de la familia comienzan a derrumbarse a su alrededor. Las paredes del hogar se empiezan a derrumbar y de repente ya no hay hogar. Quedan los ladrillos, pero la relación, el hogar como tal, se derrumba. Y bueno, pues el enojo que se ha lanzado sobre los miembros de la familia se duplica y nos ciega al amor de Dios. Por eso no podemos entender tampoco el amor de Dios y al amor a los demás. Entonces, pues definitivamente esta carga es un aspecto de varios aspectos que puede haber en nuestras vidas sobre las cargas que traemos. Entonces, cuando Dios dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les traeré descanso, lo que Él está diciendo es, yo te voy a quitar esa carga, yo sé cómo hacerlo, para que tú aprendas a descansar y a vivir en paz. Pero debemos entender que este es un trabajo de Dios. Y a lo mejor ahorita estamos justo en el momento donde, por las circunstancias que hemos vivido, a lo mejor este es un área que se ha potencializado en nuestros hogares. Yo escuchaba comentarios de amigos últimamente y gente en general, donde decían, oye, la gente no está acostumbrada a estar tanto tiempo encerrado en casa y seguramente cuando se abran los juzgados, tristemente, filas para divorcios, porque fue de verdad un caos estar juntos, o sea, no es posible. ¿Y qué ingrediente iba ahí? Pues el enojo, la ira,
la contienda. Son manifestaciones que ya traemos por naturaleza. Y lo dice así, y lo voy a leer. Eso no lo van a ver en pantalla, pero se los voy a leer aquí. Me estoy yendo a la carta de Gálatas, me estoy yendo al capítulo 5, y dice el versículo 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y aquí voy a leer más despacio. Dice: enemistades, aquí voy más despacio, pleitos, celos, iras, contiendas. Todas estas tienen que ver con el enojo. Si lo analizas, la contienda, pues ya estamos enojados. La enemistad, pues tiene que ver con el enojo, ¿no? La ira tiene que ver, es eso finalmente, es un sinónimo. Los celos también, y todo lo que me digas. Estas son las manifestaciones que ya traemos por naturaleza, y esta carga no nos permite avanzar. Y yo te voy a decir una cosa: a lo mejor estás soltero o soltera y te quieres casar. Si esta área entra a tu hogar, a tu nuevo hogar cuando te cases, lo va a destruir. Si te lo llevas como el leoncito que te parece muy simpático, pues al rato se convierte en una bestia, en un animal salvaje que va a consumir todo el hogar. Se lo va a comer completito. Entonces tú imagínate cuando de repente: oye, no puede ser, ya me tengo que ir a trabajar, y yo pensé que el desayuno ya estaba listo, y ¿qué onda? Ya me tengo que ir, ¿no? Y créeme, soy el primero que se pone en esta enseñanza. O sea, Dios habla a mi vida de una manera impactante sobre esta enseñanza, como creo que nos habla a todos. Todos tenemos que aprender de esto. Pero la clave es: vengan a mí los que están trabajados y cargados. O sea, no vayas a poner un programa de: sí, es que ¿qué me van a decir? ¿Cómo hacer ejercicios para entrar en un estado zen? Y ya se resolvió todo. No. Y está bien, o sea, hazlo. Ayuda, o sea, va a ayudar mentalmente, te va a relajar, pero no es la respuesta. Es decir, la manera como tú y yo vamos a poder terminar con este asunto, es decir, que esta carga ya no esté en nuestras vidas, es a través de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a ir a Él? A través de alimentar diariamente nuestra relación con Él, a través de su palabra. Si tú ya tienes tiempo estudiando, alimentándote de la palabra, me estás entendiendo perfecto lo que te estoy diciendo. Simplemente lo que hay que hacer es reforzar. Y si esta área todavía está ahí en tu vida, ve con Dios. Dios, me has estado hablando a través de tu palabra, has estado hablando a mi vida, yo esto lo he tenido controlado, sé que me está haciendo daño, ya no lo quiero tomar, aquí está. Quítame esta carga, ya no quiero vivir con ella porque me está consumiendo mi matrimonio, me está consumiendo mi relación con mis hijos, con mis hermanos, con la gente de mi trabajo, no lo sé. Ve con Dios, quítame esta carga, Señor, ya no la quiero tener porque me está haciendo daño. Y de verdad, o sea, a mí lo que me impacta es, por ejemplo, hablando de esta circunstancia actual, nos estamos cuidando, y que el tapabocas, y que 30 veces al día las manos, y luego el baño completo, y los zapatos, y bueno, yo ya me siento tan limpio que digo, bueno, pues ya para qué me baño. ya estoy tan limpio que para qué me baño, ¿no? Ya entre tantas rociadas, qué sé yo. Yo hace rato comentaba con mi esposa sobre un post que me llegó hace rato, y se los voy a compartir. Es una información que me llegó el día de hoy, ¿no? Hoy 31 de mayo, y es 31 de mayo. Yo no sé cuántos de ustedes sabían esto, pero hoy es el Día Mundial sin Tabaco. ¿Quién nos dice eso? Nadie.
Pero nada más estamos con que, oye, no, ya van 2 acá que ya se enfermaron y ya van 3 que se enfermaron y, oye, y 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Y te voy a decir la información que me mandaron, es un post, dice, es una información que me mandaron, dice así: en México el tabaquismo mata 147 personas cada día. Quiere decir que hoy van a morir 147 personas por tabaquismo. Si redondeo, pon tus 150, ¿no? Quiere decir que mañana son 300. Quiere decir que en 4 días son 600. ¿Estamos? Quiere decir que en 8 días son 1200. Multiplícalo. Pero nos ponemos el tapabocas y luego me lo quito para fumar. ¿De qué me estoy cuidando? O sea, yo, perdón, y me quedo en la casa, pero me quedo fumando. Perdón, no entiendo. Dice aquí, la exposición, dice, un fumador activo consume en promedio 7 cigarrillos diarios. La exposición a humo de tabaco duplica el riesgo, fíjense bien, de infecciones respiratorias. Quiere decir que si yo fumo, soy más propenso a adquirir una infección respiratoria. Y saben de qué estamos hablando. Porque ahorita el tema es una infección respiratoria. Ese es el temor que tenemos ahorita. Pero si fumo, soy más propenso. Duplico el riesgo. Fumar un cigarrillo al día aumenta 9 veces el riesgo de contraer cáncer de pulmón. 9 veces. 393,000 pesos, bueno, este es un dato que son 400,000 pesos al año, cuesta en promedio el tratamiento de cáncer de pulmón en México. Y bueno, es una información que mandamos a gente que estamos en el trabajo, porque aquí dice, no te arriesgues, nuestras pólizas de gastos médicos contemplan la cobertura por cáncer. Comercial, ¿no? Entonces, por eso tengo esta información. Pero son, por ejemplo, a que no sabían perdón, no me estoy saliendo del tema, ahorita regreso. El 30 de mayo, o sea, ayer, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. En México, cada 5 horas se diagnostica un caso. Así de fuerte. Algunos gastan más de 200,000 pesos anuales en tratamiento. Solo el 35% de los casos reciben el tratamiento. 81% pierde su empleo. Así de complicado está esto. Ahora, el 17 de mayo, estoy leyendo los posts que me han estado mandando, es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. ¿Sabías eso? ¿Ok? Es la principal causa de enfermedades cardiovasculares al año y cobra la vida de 17 millones de personas en el mundo. 17 millones de personas en todo el mundo al año mueren por hipertensión arterial. Si tú lo divides, así es un ejercicio, son 440,000 más o menos diarias. Y estamos preocupados porque 2 ya se enfermaron, ya se contagiaron. Pero tú decir una cosa, si tú analizas el porcentaje de las personas que se están enfermando por esta situación que estamos aquí, la circunstancia esta respiratoria, el porcentaje más alto es gente que tenía que ver con hipertensión. La pregunta es, o sea, ¿quién provocó qué? Yo les voy a decir algo, y esto es simplemente para meditar, para tomar conciencia, pero aterrizarlo en nuestras vidas y en nuestros corazones. O sea, el mismo enojo puede causar problemas en nosotros, de salud. Y el sistema inmune se puede empezar a deprimir. Y para que tú puedas ser contagiado, tu sistema inmune debe estar, o sea, para que te pegue fuerte es porque tu sistema inmune está bajo. Entonces, si eres una persona que se la pasa enojado todo el tiempo y molesto por todo, pues tu salud se va
se va a deteriorar. Y olvídate que te dé el COVID, o sea, nos puede dar lo que me digas. Y deja tú que nos dé una enfermedad respiratoria. Nos destruye nuestro hogar. Nos consume por dentro. No vemos, estamos sin tinieblas, no sabemos por dónde. Y te voy a decir una cosa, y ya para empezar a terminar nuestra charla de hoy, precisamente hace unos días también estaba leyendo acerca de esta carta, estaba yo en esta carta de Efesios, y aparte estaba estudiando, trabajando sobre la charla de hoy, sobre cómo trabajar esta parte de la carga. Yo decía, bueno, este aspecto del enojo realmente es un ejercicio, es un ejercicio para entender cuál puede ser una carga y cómo enfocarlo. Vengan a mí, dice Dios, pero vengan a mí, permanece en mí en esta relación, y yo voy a traer descanso a tu vida. ¿Por qué? Porque yo voy a producir en ti, dice Dios, un fruto. ¿Qué fruto? Ese fruto tiene varios aspectos en nuestras vidas. Cuando Dios trae el fruto que Él produce a nuestras vidas, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia que Él produce en nosotros, en automático el enojo deja de ser un medio a través del cual empezamos o mantenemos en nuestra vida diaria. Porque el amor de Dios nos satura de tal manera que nos hace entender el sentido de la vida, nos hace entender que la persona que está a mi lado, mi cónyuge, es alguien a quien yo debo de amar y que tiene gran valor, es alguien a quien yo debo darle un lugar especial, a mis hijos, a la persona, a mis vecinos, a la gente de mi trabajo, porque Dios produce eso en mi corazón. Y ya no me molesto porque pasaron 15 minutos y algo no estaba listo, y porque quedamos en algo y no resultó, y porque no sé qué. Entonces, leyendo esta carta, llego a este punto en Efesios, y ahí en esta parte viene lo siguiente, capítulo 2, y lo van a tener ahí en pantalla, ahí lo van a tener, capítulo 2, versículo 3, dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. ¿Ok? Ya estuvimos hablando un poco acerca de las manifestaciones de la carne: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, hechicerías, enemistades, orgías, etc. Todo lo que habla de manifestaciones de la carne, aquí dice entre los cuales, o sea, entre la gente, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, o sea, de nuestras manifestaciones. Hacíamos lo que en ese momento la emoción y la reacción nos decía: esto, aviéntalo, grítalo, tíralo, así. Dice, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, hijos de enojo. Entonces ya tiene sentido cuando alguien todo el tiempo está sacado de onda, dices, bueno, pues sí, por naturaleza así es. Pero Dios no planeó eso para nosotros. Tan no lo planeó que aquí dice lo mismo que los demás, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar, dice, en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas que Él tiene para nosotros, en su bondad, a través de una relación personal con Él. Dice, por regalo de Dios, o sea, por gracia, por regalo de Dios, somos salvos por medio de la fe, o sea, por medio de haber creído en Jesucristo. Dice, y esto no de vosotros, o sea, no es un trabajo que nosotros hayamos hecho o que dependa de nosotros. Dice, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y aquí me voy a detener un poco. ¿Por qué? Porque tal vez tú estás escuchando esta charla
y te parece congruente lo que estás escuchando, pero no sabes cómo ir a Dios, no sabes cómo caminar hacia allá. ¿Por qué? Porque a lo mejor no has entendido primero que este paso número 1 es entrar en una relación íntima con Dios. Y en segundo lugar, si tú ya apropiaste la salvación y entraste en esta relación íntima con Dios, es afirmarte en ese andar diario con Él. Pues me voy a detener un momento porque creo que si tú por primera vez o por segunda vez o por tercera vez has escuchado este mensaje acerca de tener una relación personal con Dios y no sabes cómo tenerla, debes comprender primero una cosa. El enojo, los pecados, lo que tú me digas, nos separa de Dios. Así, rompemos esa relación con Dios. El pecado nos separó de Dios. Dios de antemano, sabiendo esto, preparó un plan para ti y para mí, que es reconciliarnos con Él, esta relación con Él. Cuando tú y yo pecamos por primera vez, rompimos esta relación con Dios. Es decir, este enlace que había con Él se rompe, se murió. Se murió, en ese momento el pecado lo que provocó es esa muerte. Se murió esa conexión con Dios y esa parte espiritual se murió. Entonces, lo que Dios diseñó a través de este plan de reconciliación con Él es que esa parte espiritual volviera a nacer en tu corazón. Dios lo dice precisamente en el capítulo 3 de Juan, que es necesario que nosotros volvamos a nacer desde un punto de vista espiritual, que nos reconciliemos con Dios, o más bien tú con Él, yo con Él, porque Él no está enojado con nosotros. Nosotros somos los que hemos estado enojados con Él, le hemos echado la culpa a Dios de todas las cosas que nos han pasado, cuando nosotros somos los que hemos provocado todo eso. Pero estás en un mejor momento, cuando dice Dios: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Dios quiere darte, en primer lugar, el descanso de la vida eterna. ¿Esto qué significa? Que tú traes la carga de inseguridad, de que no sabes lo que va a pasar el día que tú partas de esta vida a la otra, no sabes a dónde vas a ir. Dios dice en su palabra que el que acepta el pago que hizo Jesús en la cruz, que el que entiende a qué vino Jesús, que el que ha entendido que Dios vino a darnos vida eterna, dice, el que cree en mí, dice, tendrá vida eterna. Y ya no estará en condenación, sino pasará de muerte a vida. Esto es muy claro y muy importante que lo entiendas. Tienes que volver a nacer desde el punto de vista espiritual. ¿Cómo se hace esto, Oscar? Y Dios lo dice en su palabra, todo viene aquí. Dios dice que cuando tú y yo pecamos por primera vez, nos separamos de Él. Y lo dice así tal cual, y lo voy a leer para que tú lo tengas muy claro. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de esta relación con Dios o de la gloria de Dios. Y más adelante Dios añade y dice lo siguiente, dice, porque la paga del pecado, la paga por haber pecado, por los pecados que hemos cometido, dice aquí, es muerte. Muerte significa separación, que vivamos eternamente separados de Dios. Más el regalo de Dios es que tú y yo tengamos vida eterna, dice aquí, en Cristo Jesús. Es decir, el regalo de Dios, que tú y yo tengamos vida eterna a través de lo que Él hizo. Te ayudo a entender un poco más esto. Si tú y yo quisiéramos a través de nuestro esfuerzo, de hacer las cosas bien, alcanzar esta salvación, Dios dice no se puede. Tan no se puede que yo mismo, siendo Dios, tomé forma de hombre en la persona de Jesucristo y vine a pagar por ti. Es decir, en un sentido sencillo y simple, Él vino para ser nuestro sustituto, porque había que pagar por ese pecado, y el pecado es vivir separado de Dios. Pero Dios nos ama y te ama a ti de tal manera que no quiere esto, no quiere que tú vivas separado de Él en la eternidad. Así que esta carga de que tú no sabes dónde vas a pasar la eternidad, una vez que tú partas de esta vida, Dios te dice, la vas a pasar al lado de mí eternamente si tú entiendes que yo vine a este mundo a pagar por tus pecados en la cruz del Calvario. Ahí yo pagué por ti porque tú no tenías capacidad de hacerlo. Así que yo mismo tomé tu lugar como un sustituto y pagué por ti
Lo único que tienes que hacer es creer por fe que Él pagó tus pecados en la cruz. Simplemente es creer. Y por otro lado también tienes que reconocer que has pecado y que te arrepientes de ellos, que ya no quieres más esta vida que estás viviendo, que esta carga que tienes, no solamente de saber dónde vas a pasar la eternidad, sino de qué sigue adelante estos días. Porque no solamente la carga del enojo, sino de todas las cosas que estás viviendo, ya no te dejan avanzar. Y Dios te quiere dar paz. Pero es importante que tú apropies la salvación de Dios, porque así lo dice Dios. Dios dice que Él vino a traernos salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí pon tu nombre, porque de tal manera amó Dios a Oscar, por ejemplo, que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, y pon tu nombre ahí, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que te pierdas separado de Él, sino que tengas vida eterna a su lado. Y añade, dice, porque no envió Dios a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios envía su proyecto de salvación a través de Jesucristo. Simplemente tienes que apropiarlo, tienes que hacerlo tuyo. Y para hacerlo más sencillo y para que sepas cómo hacerlo, yo te voy a ayudar. Yo tomé esta decisión hace cerca de 27 años y lo que hice fue lo siguiente. Entendí que tenía que pedir perdón por todas las cosas equivocadas que había hecho. Así que pedí perdón. Me arrepentí de todos mis pecados. Acepté que Jesús pagó en la cruz por mí porque yo no tenía la capacidad de pagar todo lo que había cometido. Acepté a Él como mi Salvador. Y por último, le abrí la puerta del corazón. ¿Por qué? Porque Dios así lo dice. Dice aquí, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Dios. Y más claramente te lo digo así, es la puerta de tu corazón. He aquí estoy a la puerta y llamo, dice Dios, a la puerta de tu corazón. Dice, si alguno oye mi voz, su palabra, dice, y abre la puerta de su corazón. Dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cenaré con Él y Él conmigo. Habla de esa relación íntima, personal que Dios quiere tener contigo, donde tú entregarás tu carga, donde irás con Él. Vengan a mí si estás cargado y trabajado, dice Dios, y yo te daré descanso. Tú necesitas ese descanso, tú lo sabes. Ese descanso de saber dónde vas a pasar la eternidad y tener la seguridad que la vas a pasar al lado de Él. Ese es el mayor descanso que puedes tener. Y en segundo lugar, un descanso que vas a tener, la carga que traes de cómo seguir caminando. Yo voy a orar pensando que estoy en tu lugar, para que tú le pidas a Dios en los términos que yo voy a orar. Yo me voy a dirigir a Dios como si yo estuviera en tu lugar, pero tú pídeselo a Dios. Te voy a ayudar para que te acerques a Dios y le pidas perdón y te reconcilies con Él y le pidas que te quite esta carga. Así que ahí donde estás te voy a pedir que inclines tu rostro, cierres tus ojos y le pidas a Dios a través de estas palabras. Vamos a orar. Amado Dios, hoy te quiero dar las gracias porque he comprendido claramente que estas cargas que tengo son porque he estado viviendo separado de ti. He entendido que mis pecados me han separado de ti. Perdóname, Dios, por todas las cosas equivocadas que he hecho. De lo que me acuerdo y de lo que no me acuerdo te pido perdón. Perdóname, Dios. Me arrepiento de todo lo mal que he hecho. Y también, Dios, acepto el pago que tú hiciste en la cruz del Calvario para pagar por todos estos pecados que yo he cometido, para que yo no los pagara, para que yo no los pague separado de ti en la eternidad.
Acepto, Dios, la salvación que tú me das a través de este pago y te abro la puerta del corazón. Te entrego mi vida, Dios. Vengo a ti, Dios, para entregarte mi carga. Y te abro la puerta de mi corazón para que tú entres, Dios, a morar a mi corazón, a mi vida. Y a partir de hoy, tú seas el que guíe mi vida. Tú seas el Señor de ella. Y tú seas el que me enseña a vivir en el amor, en el gozo y en la paz en la cual tú quieres que yo viva. Gracias, Dios. Y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, ahora mi Salvador. Amén. Y bueno, ya por último, comentarte esto. Dice así. Dice que lo que estábamos leyendo de Juan, capítulo 3, donde dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Si tú apropiaste la salvación, la carga sobre dónde vas a pasar la eternidad ya no está. Tendrás a partir de ahí toda la seguridad que abrirás tus ojos delante de Dios cuando partas. Yo camino con esa seguridad hace años, y también Dios dice que el que ha tomado esta decisión, dice: mas a todos los que le recibieron en su corazón, a los que han creído en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Has pasado de ser creación de Dios a hijo de Dios. Y así como tu Padre, acércate a Él todos los días. Ve con Él en cada circunstancia, en cada adversidad. Y a través de la ilustración de hoy con respecto a la carga, te digo a ti que ya habías apropiado la salvación, que ya has estado caminando con Dios durante tiempo y que de repente te has estado atorando. Que a lo mejor las circunstancias que estamos viviendo han sido momentos difíciles y que piensas que ¿y ahora qué sigue? Busca nuevamente a Dios. No lo dejes. Todos los días permanece en Él. Ve a Él. Ve con un corazón dispuesto a escuchar lo que Él tiene para ti y búscalo en oración. Y di: Dios, sáname. Es decir, Dios, libérame. Dios, ayúdame. Dios, quítame esta carga. Ayúdame, por favor. Y créeme que Dios va a traer la respuesta, y tú lo sabes porque lo has vivido. Simplemente es que nos enfoquemos de nuevo. Y bueno, ya continuaremos con otra charla. Les agradezco su tiempo, que Dios los bendiga, y vamos a orar simplemente ahora para darle gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido. Señor Dios, te queremos agradecer por recordarnos lo importante que es tener un corazón dispuesto para escucharte. Gracias por recordarnos que tú eres Dios, el que quita nuestras cargas. No permitas, Dios, que vivamos en esa oscuridad, porque el enojo o porque cualquier otra situación, Dios, que estemos viviendo no nos permiten avanzar. Al contrario, Dios, enséñanos a vivir en la luz de tu palabra, para que podamos ver claramente y saber dónde estamos y saber cómo caminar. Dios, enséñanos a tener relaciones profundas con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con la gente a nuestro alrededor. Enséñanos, Dios. Necesitamos, Dios, que tú nos guíes. Gracias, Padre, por este tiempo, y todo, Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues me dio gusto estar con ustedes. Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y después continuamos. Hasta luego.